Buenas noches. De nuestra insobornable identidad cultural no es poca cosa. Y el regocijo que ellos puedan interpretar o sentir en este momento es un regocijo que nos contagia a todos, porque este conjunto es parte nuestra y nosotros nos sentimos identificados con estos magistrales intérpretes del canto rural de nuestra provincianía. Se me ocurre a mí, a modo de homenaje, que no sería exagerado ponernos todos de pie para darle la bienvenida y el agradecimiento que se merece este conjunto que responde a este nombre, los Molquieres. Buenas noches, bienvenidos a Pasión por Formosa. Estas imágenes nos recuerda a un hombre muy ligado a la cultura popular formoseña. Mario Bejarano, a quien lo vamos a recordar en el primer bloque de Pasión por Formosa en esta noche. Un hombre que lo asociamos con el saber del pueblo, con la vestimenta, costumbres, supersticiones, leyendas, religiosidad popular, artesanía, poesía, canto, música de nuestro pueblo. Tantas cosas encerraba este hombre. Una enciclopedia popular realmente era, porque tenía un conocimiento amplio de lo que son nuestras tradiciones folclóricas, el saber del pueblo, como lo asociamos cada vez que hablamos de folclore. Bien, y para esto hemos convocado, y agradezco que hayan venido estos amigos. Está con nosotros Roque Argüello. Gracias por venir, buenas noches, bienvenido. Gerardo Olmedo. Un gusto. Amigo animador de festivales y posiblemente, si no me equivoco, fuiste el mentor de Bejarano. No, Vos vas a decir con humildad que no. No, lo dejamos ahí nomás. No, solamente la herencia que él nos dejó llevé a las escuelas. Bueno. Y trabajamos con... Es decir, no se puede pensar a la educación y a la cultura y el folclore, ¿no es cierto?, sin Bejarano. Bueno, y Luis Aranda, amigo, músico y cantor. Así es, buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás? Gracias por venir, ¿todo bien? Por favor, es un honor y para hacer recordar a mi gran amigo que fue Mario Bejarano. Como decía recién también el profesor, no se puede separar una cosa de la otra, la educación, la cultura y todo lo que nos dejó Mario, ¿no es cierto?, para que podamos poder recordarlo hoy. No, indudablemente que recordar a Mario Bejarano, yo no lo conocí personalmente, pero sé todo lo que sembró porque conozco a toda su familia, a sus amigos, y sus amigos me hablan de lo que fue él. Así es que no hace falta haberlo conocido, lastimosamente no lo conocí. Cuando dije que eras mentor en el sentido de que en su momento fuiste quizás el que le insufló a que él se animara a asociarlo. Al revés. A todos nosotros, él nos empujaba. Para mí es un costumbrista literario de Formosa extraordinario, que trasciende frontera. A pesar de que él era un amante y pinta tu aldea desde su aldea, pero trasciende frontera. No sé si él se enteró, pero sus libros, su bibliografía, sus conversaciones, sus indicaciones. Nunca me olvido de él cuando me dice, venimite ahí, sentate ahí, me dijo. Yo estaba animando el primer festival de la caña con ruda. Y él era el maestro, ¿no es cierto? Y lo tenía enfrente a uno de los era un monstruo. Un monstruo en lo que es festival, en lo que es costumbre, en lo que es identidad. Y me dijo, yo estaba agarrando un papelito, lo estaba leyendo. Él siempre tenía un papelito, pero no tenía nada él. Siempre tenía un papelito. Una ayuda de memoria. No, era una ayuda de memoria. Lo que tenía era esa impresión, una Biblia de la cultura nuestra y de los nombres nuestros. Él me dice, no vaya a leer. Prepará, pero que salga de tu corazón, y tu corazón va a empujar tu mente y ahí va a hablarme. Tal cual. Era la bendición. Te acostumbró a que fuera así. Totalmente. ¿Y cuántos festivales de caña con ruda ya tenés? 18, 18 festival de la caña con ruda, y él 3, 4 estuvo ahí con nosotros y por supuesto nos indicaba todo. Por eso
él le dio el nombre al Club Sol de América como la Catedral de Folclore, ¿no es cierto? Mirá vos. Y por supuesto, él tiene el duende de él en todos los festivales de Formosa. Los muchachos, creo que Luis, cuando sube a cantar un ratito, lo pensamos como nuestro supremo en lo que es el folclore. Claro, y seguramente que te insufla ese ánimo que uno necesita realmente en esos momentos. Yo les digo sinceramente, cierro los ojos antes de subir al escenario y recordar al maestro. Don Mario, y le veo la carita. Te mira con los anteojos oscuros, te mira, y allí te dice la palabra, ¿dónde? Certero, acá te llega. Rocky, ¿vos cómo lo recordás a Mario? Y con Mario tenemos una historia también tanto personal como colectiva que viene de la historia de Siete Palmas. Los dos somos sietepalmeños. Ah, claro, sos Siete Palmas natal. Y se imagina, él nació en 1929 y el padre fue el primer maestro de la escuela de Siete Palmas. 1922. Hoy hubiera estado cumpliendo 89 años. Así es. Entonces, mis padres, el pueblo era pequeño, se conocían y eran compañeros de escuela. Entonces ahí empezamos a historiar, retomamos, digamos, lo compueblano con él y me toma así como un hijo. Y empezamos a debatir los temas de la historia. Nosotros con Mario recorrimos el tema de la historia. Y yo estaba en la universidad, venía con todas las energías, con mi propia historia nueva, digamos. Entonces nos enfrentábamos, el señor ya mayor y yo nuevo. Y ahí empezamos a construir una historia personal muy rica que vamos a recorrer hasta su muerte, ¿no? Hay un legado muy fuerte que me deja a mí, que escribe en un libro sobre la historia de Siete Palmas. Y yo voy a ser su, digamos, su ayudante de cátedra, diciendo hoy. Entonces tenía que traer la información de Siete Palmas y sobre qué se basó, como no habían documentos, solamente para la introducción de esa historia, empezamos a rescatar testimonios vivos de la gente más antigua. Y así empezamos una historia muy rica y me dice un día, mira, Roque, yo te digo que quiero que escriba el prólogo. Eso fue mi pasado. Y después me deja como legado histórico la continuidad de ese libro, ¿no? Así que tengo un compromiso, una responsabilidad y un legado histórico muy fuerte con Mario. Y después tenemos anécdotas del Festival del Carandaí, de las rutas, que ya vamos a ir contando, ¿no? Pero es, como decía el profesor, sí. De Siete Palmas igual que él, entonces. Sí. Qué linda población, pero más que nada por su gente. Por su gente, por supuesto. Y la vegetación me llama la atención. La cultura guaranítica, que lo hablamos mucho, hablamos en guaraní, de hecho. Ahí a orillas del Yopará hablábamos permanentemente. Yo ya venía con el guaraní fuerte y él lo hice como que recordar y empezamos a hablar en guaraní mucho. Y ya en su etapa final tuvimos lindas conversaciones y charlas, pero recorrimos fundamentalmente la historia guaranítica, la historia popular de Siete Palmas, vinculado a la República Hermana del Paraguay, hablamos de la Triple Alianza. O sea, descubrimos cosas increíbles, por ejemplo, cuento algo para los jóvenes que hoy sería tan rica, ¿no? En esa investigación descubrimos que mis abuelos fueron a buscar a otros parientes hasta el Paraguay en carro. ¿En qué zona de Paraguay? La de Siete Palmas hasta Itá. Hasta Itá. ¿Sí? Es decir, y en carro fueron y vinieron esas poblaciones. Lo duro que era esa vida, no había ruta, eran bañados, yo no sé cómo hacían, pero en carro vinieron. Y toda esa historia rememoramos y Mario va a sintetizar en un libro más bien de personajes. En su introducción está la parte de historia, pero más bien de personajes. Lo que me queda a mí ahora es continuar con ese peso, ¿no? Pero muy rica, muy rica. Y después como anecdotariamente las cosas que pasamos. Impresionante. Ese era lo la escuela lleva el nombre del padre. Claro, el padre. Sí. Siete Palmas. Sí, así es. Pasa que una franja muy importante. Ahí a lo largo del Pilcomayo. A lo largo del Pilcomayo y a lo largo cerca de la Laguna Blanca y cerca de Sinaineg, Siete Palmas. Un espacio histórico impresionante. Yo siempre cuando hablamos de plata, buscamos la plata. No, la cultura está allí. Y algunas veces yo noto que ahí hay más paraguayidad que en Paraguay mismo. Sí, siendo ya territorio argentino. Sí, impacto, son ¿no? una fusión
prácticamente casi nos divide el río Paraguay y nada más. Sí. Pero hasta esa zona, si no era por la escuela secundaria, el guaraní seguiría siendo un idioma, la mayoría estaríamos hablando. Y ahora guaraní. Ya se incorpora el guaraní, claro, en la provincia de Formosa. Claro. Antes de ir contigo, Luis, estamos aquí cuatro feos. Vamos a nombrar a una... con él, dicen. ¿No? Con él. Claro, te excluimos a vos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Mariela, gracias por venir. Muchas Bienvenida gracias a ustedes por la invitación. Pasión por Formosa. Dudé mucho para venir porque soy muy llorona. Los que me conocen saben que soy muy llorona. Y bueno, es muy fuerte para mí hablar de mi papá. Pero mi hijo me dijo, para mí es un orgullo hablar de mi abuelo. Así que me dio una lección y estoy acá. Voy a hablar de lo que puedo y cómo puedo. Yo cuando te veo los viernes, las pocas veces que he ido a tu casa, me parece que vos sintetizás todo lo que era tu padre sin haberlo conocido. Porque muchas cosas de tu padre, por lo que me cuentan y por lo que sé, por lo que indagué, está sintetizado en vos. Así es que puedes sentirte muy orgullosa de tu padre. Creo que sí. Trato por lo menos. O sea, yo creo que papá, un legado enorme que nos dejó tanto a mí como a mi mamá, que sin ella también yo creo que él no hubiera sido lo que llegó a ser, referente con los amigos más que nada. Y ese legado nos dejó esa mesa de los viernes, el respeto a los amigos, el respeto a los amigos por sobre todas las cosas. Siempre una anécdota familiar que tenemos es que cuando estaban construyendo esa casa, nosotros con mamá soñábamos con un jardín verde adelante y la preocupación de él era ¿y dónde vamos a poner la mesa para los viernes? Así que bueno, se hizo todo cemento, el escenario de cemento, para recibir a los amigos, para atender la mesa, para atender el mantel, para que se sientan cómodos, a gusto, para que se sientan en su casa. Y bueno, yo creo que eso se logró con creces durante 30 años gracias a su compañera, que es mi mamá. Claro que hay que recordarle a tu madre. Sí. Y aparte digo yo que tu padre no se ha ido porque cada viernes está ahí. Sí. Esa es la llama que no se apaga, en cada viernes, en cada verdad. Encuentro. En cada anécdota. Que está ahí presente. Está siempre, sí, en sus frases, en sus salidas ocurrentes. Siempre está ahí. Bueno, y vos, Luis, ¿cómo lo recordás al amigo? Mario fue un gran amigo, parte del padre de todos los músicos, de todos los cultores de la danza, como decía recién él también, porque nos mostró el camino que teníamos que seguir. En el caso mío, él me abrió las puertas hacia afuera de la provincia, porque tenía era muy bien visto en el país, ¿no es cierto? A mí me lleva a la Peña Martín Fierro. Sí, donde fue reconocido. Donde él fue reconocido, tenía la llave, le otorgaron ahí... en Rosario también, sí, en Cosquín. Así es. Entonces, fue uno de los que me llevó a la Borde, me hizo conocer un montón de lugares y también me hizo conocer y que a mí me sirvió en el tiempo que estuve cantando, ¿no es cierto? Muy allegado a la familia, nos hicimos muy amigos. A María Rita nosotros la conocemos desde su nacimiento porque era nuestra casa, sigue siendo la casa de Mario Bejarano, en este caso hoy de Lucy, de Mariela, de Rodrigo, los nietos ahora. Y bueno, eso fue lo que a nosotros nos dejó a él. En su amistad nunca escondió nada, él se daba cuenta de qué te pasaba, que te preguntaba, ayudaba. Era un hombre que estaba muy predispuesto a todas las necesidades que teníamos en esos momentos nosotros, que éramos jóvenes y podía indicarnos el camino. O sea que era una suerte de papá guazú él. Sí. Todas las preguntas canalizábamos hacia él porque era el que conocía realmente toda la verdad sobre esa, porque era un estudioso de todo eso. Claro, era el vaqueano folclórico. Claro, un vaqueano. Sí, el vaqueano folclórico. Desde la educación nosotros tenemos que agradecerle un montón. Hubo un tiempo donde él estaba muy preocupado por el olvido del folclore y las posibilidades complicadas que traía.
Y él reavivó eso. Y él empieza a reavivar. Y lo que en ese tiempo no existía, en la relación intergeneracional, con él empezó a existir. Sí, el adulto con los jóvenes que arman eso entonces. Y ese diálogo franco, el Baqueano, el que te indicaba, que decía, nunca aceptó que lo que estaba haciendo era un trabajo científico. Él dijo, no, esto que estoy haciendo, que estoy escribiendo, es una base para la investigación científica de ustedes, muchachos. ¿No es cierto? Con toda su pachorra, con todo. Él te contaba y el que tenía una luz anotaba. Tenía contenido, vos sabés, para dar clase, para hablar en el escenario, para cantar, para todo. Porque él te decía, y tenía esa capacidad del arriero, capacidad de Baqueano, del guaranítico y el respeto, porque era un referente, como decía Luis, hacia otras provincias y hacia otros países. Mira, aparte que llegó a trascender en otras provincias, llegó a Cosquín. Claro. Y solamente Landricina fue el que había ganado en aquella oportunidad, ¿no es cierto? De hecho, en los 50 años de Cosquín, que fue la última presentación que hizo Miguel Ángel Gutiérrez a la delegación de Formosa, lo nombra cuando hablo de Formosa, hablo de Mario Bejarano, dijo Miguel Ángel Gutiérrez, que bueno, gracias a Dios tuvimos la suerte de estar ahí, que cantó Saturnino López, que orgullosamente es mi padrino también. Otro referente de Formosa. También, así que, y bueno, lo nombró, solían hablar con Miguel Ángel Gutiérrez constantemente, se querían mucho. Así que imagínate lo que fue para mí escuchar el nombre de mi papá ahí, o sea... Festival tan importante. Claro, a nivel latinoamericano, si se quiere decir, porque es el más importante festival folclórico. Fue el año que no cantó, solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica. Que cantó Saturnino con King Clave, los 50 años. Sí. Lo que decías vos, Gerardo, hablabas de que él sabía transmitir a las generaciones más jóvenes. Mira, era un trabajo etnográfico que hacía. Es decir, si lo mirás desde la ciencia, desde la educación, él estaba trabajando. Después empezaron a aparecer los libros, el folclore formoseño. Cuando él empieza a notar la zona folclórica, el folk del hombre de cada zona, lo que significa nuestra provincia. Y qué riqueza folclórica tenemos aquí. Estaba trabajando antropológicamente. Sí, sí. Y eso hoy lo empezás a notar. Y yo le miro al nieto, ¿no es cierto? Y en tus escuelas están los libros del abuelo. Hay que buscar folclore 1, folclore 2, folclore formoseño, libros, y ahí están. Y la gente que vuelve a editar con otras miradas, ¿cuál es la Biblia de folclore en Formosa? Él la dio. Sí. Con el respeto de muchos otros. Hay un libro que él me contó, que escribió, no recuerdo, sobre las creencias. Ese libro fue solicitado desde Italia para conocer las bandas de la cultura latinoamericana, ¿no? Y el otro caso que me contó Mario también fue cuando con Pipo Mancera hablaron y le ofrecieron un contrato en Radio Belgrano y él no había aceptado. Entonces le digo, Mario, ¿por qué no te fuiste? Y la cuestión de la vida, era un poco bohemio también, era utópico, muy utópico, y se ubicaba, él me decía, era una poesía su vida. Era muy, pisaba tierra, como recién lo dijo el profesor en otros términos, me dice, Seco era Aranducate, el conocedor de la tierra adentro en forma empírica. Claro, algo innato ya que trae el ser humano. Y eso le decía yo, si afinás un poco, Mario, vas a profundizar más. Y fue animándose en esas visitas que yo tenía con él, porque yo trabajaba por la Belgrano y la casa de la abuela Irigoyen, y a la vuelta. Entonces yo toda la mañana venía... Al consultorio sentimental. Sí, ahí estábamos, sí. Y había un drama. Tenía una peña por ahí, ¿no? Al lado de lo que era lo que es la Martina, ahora sí. ¿Cuál era el tema? Que él quería fumar. Y estaba prohibido fumar. Y vos eras el alcahuetero. Y él, había una señora que venía y nos controlaba. ¿Quién habrá sido esa señora? Nilda. Y yo tenía que traer el cigarrillo.
el cigarrillo. Tenía que venir con el cigarrillo, si no me restaba. Entonces cuando venía Nilda, Nélida. Sí. Nélida, teníamos que tirar el cigarrillo. Pero ahí empezábamos a charlar muchísimo, 2 horas, 3 horas. Ella se enojaba cuando no venía. Y sí, esas cosas me contó, por ejemplo, esas cuestiones de la cultura, de la ubicación que tenía, sus limitaciones. Yo sé que hasta Gallego, Argüello me dice, ustedes son los jóvenes que van a continuar estas ideas que yo tengo por ahí, pues equivocados, ¿no? A eso quería llegar justamente en lo que dijo aquí Gerardo, la cuestión generacional. ¿Cómo supo transmitirla a una persona joven que venía con otra formación no empírica? Lo que pasa es que la experiencia de él no era refutable. Él decía, acá tenemos 3 zonas y la 4ª zona que es Ibarreta, porque esto no era refutable. No podía discutir, es decir, ¿qué le vas a discutir con la tecnología? Porque la experiencia y la historia y el cuadro costumbrista que él tenía de lo que es lo guaranítico, y no solamente sabía eso, era fundamental. Claro, un gran conocedor y era irrebatible. Totalmente irrebatible. Sí, el Aranduca es fatal, porque está muy vinculado con la naturaleza y el hombre, por supuesto, es parte de ella. Entonces él miraba hacia un tipo, una persona, y lo describía cómo era, y me decía, ¿querés que te haga probar? Te compruebo como ese tipo. Eran los festivales del Carandagui, él fue el creador también del Festival del Carandagui, trabajamos en 3 oportunidades. Y esas cosas enseña muchísimo. Pero el Checo Aranduca era su principio. Sí. Porque debajo de eso venía todo el contenido. O sea, él dice, yo con mi hijo soy así nomás, vengo de 7 palos, pero ¡pac! Te tiraba sobre la mesa y vos te quedabas. Era así. Como dice Lilo Domínguez, tuishala y libro. ¿Y a vos te sirvió en tus presentaciones como cantante, como músico, muchas de las cosas que él te... Sí, inclusive nosotros con los nocheros llegamos a... Y muchos artistas de acá de Formosa cantábamos temas que componía él. Mario hacía, como decía hoy, en su pachorra, parecía... Él tenía un niño adentro. Yo voy a defender a muerte, siempre digo, porque, viste, el término de acá... de Argel, del mal llevado y demás, que tenía ese mote por ahí, los que realmente no lo conocían. Era una criatura, realmente. Un niño grande. Sí, un niño grande. Jugábamos, hay muchísimas anécdotas. Yo fui muy amigo de él los últimos tiempos. Él me ayudó mucho en un estado casi depresivo que tuve con la muerte de mi padre. Él pasaba por mi casa, yo estaba acostado, así, entraba a mi habitación, decía, tenemos que tomar mate. Todos los días pasaba a la misma hora para que yo me levante a tomar mate con él, porque yo estaba, no sé, con toda la tristeza encima. Un tipo así seguidor de tus problemas, amigo y, bueno, y con toda la sapiencia que tenía y lo que él conocía, para nosotros era estar con el libro abierto para poder en ese momento subir a un escenario y hacer lo que podíamos. Perdón, te voy a interrumpir porque tenemos un llamado aquí de Charuto Brites, un amigo. Otro gran sabedor de Mario. Lo tenemos ahí en línea, ¿no? Total. Buenas noches. Hola, sí, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a toda la mesa. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Un poquito de dificultad al principio. La se puso en contacto conmigo para estar en ese programa, pero bueno, una gripe muy fuerte no me permitió estar ahí. Sí, te escuchamos, Charuto. ¿Cómo lo recordás a Mario Bejarano? Personalmente, yo puedo decir que en el transcurso de mi vida tuve 3 amigos. Entre ellos fue don Mario Esteban Bejarano, con quien en su momento compartíamos escenarios en forma esporádicas. Sí. Y a partir del año 1979... Discúlpame, Charuto, te voy a interrumpir. ¿Vos tenés ahí retorno que está un poquito alto, si podés bajar el volumen del televisor? No, lo tengo prácticamente como quien dice en silencio. Ah, bueno, mejor que estén totalmente en silencio para que no se acople. Perfecto, gracias. Sí, te seguimos escuchando.
Y bueno, como le decía, y él me convoca en el año 1979, en su esquina de, en ese entonces, Padre Patiño y González de León, y me dice que, bueno, de vez en cuando nos encontrábamos en los festivales, y me dice, como quien no quiere la cosa, como hombre joven, me dice, quiero que compartas conmigo los escenarios de ahora en adelante, y nos iniciamos juntos en ese entonces en el primer festival, si no me equivoco, de la madera en Palo Santo. Nos fuimos con las Voces del Camino y esos 2 días actuaba el negro Luna, argentino Luna, y desde ahí no paramos hasta el año 2002. En el año 1983 nos decidimos a armar también nuestro equipo de sonido para tener lo propio y compartimos 123 festivales provinciales. El primer, segundo y tercer festival de la caña con ruda lo hicimos con Mario Bejarano, por ejemplo, a nivel local. Hicimos el Festival del Petróleo, el Festival de la Copla, el Festival del Río, el primer Festival del Río y de la Corvina. Teníamos una dupla de trabajo de escenario en el cual él era el animador y cuentista, tenía una impronta de relleno espectacular, más allá del conocimiento. Era, como bien lo describía recién Luis, quien no lo conociese arriba del escenario, jamás iba a entenderlo abajo del escenario. Era un hombre, más allá de conocedor, un gran expresador de las cosas del formoseño, y sobre todas las cosas esa impronta simpática, agradable, veloz que tenía, y de un corazón abierto en el buen sentido de la palabra a todo aquel que respetase el género folclórico y gran defensor de las cosas nuestras. Qué lindo recordarlo así, ¿eh? Dejó su impronta realmente Mario Esteban Bejarano, y un gran conocedor de todas nuestras costumbres, tradiciones del hombre genéricamente hablando formoseño, ¿no? Sí, yo creo que es la famosa definición ahí dicen hoy hombre nuevo formoseño. Mario era el hombre formoseño. Y él describía perfectamente la idiosincrasia de todos los pueblos de Formosa. Con él, durante todos esos años que yo te digo, hemos viajado con él por, creo que todos los rincones de la provincia, hemos hecho todos los festivales que hoy se conocen en la provincia, algunos iniciándolos, otros haciendo prácticamente la primera edición de todos en su momento. Imagínate el año que te hablo del año 1979. Hicimos luego en el 83, por ejemplo, se hace el primer Festival del Petróleo en Ingeniero Juárez, lo hemos hecho nosotros. Y te digo, ya te conté, más de 100 festivales juntos. Yo era, como quien dice, el presentador y el locutor oficial, y él era el animador, porque él tenía esa impronta de la simpatía. Amén de la simpatía, era un gran poeta. Por ahí sorprendía con unos poemas que nos dejaba con la boca abierta, porque no sabíamos que lo sabía, por ejemplo. Y él se inspiraba, por ejemplo, en una persona, en un paisaje, en algo que se le ocurrió en el viaje, y lo transmitía en una cuarteta, en una octava, y subía al escenario, y cuando yo seriamente presentaba un número, me decía, vos arrancás de esta manera, y yo después salgo de esta otra. Y hacía estallar al público, o sea, me dejaba preparado el público para que yo simplemente le ponga la seriedad para presentar el número. Entonces teníamos una dupla muy especial, ¿no? O sea, muy característica, y nos llevábamos pero muy bien, nos respetábamos muchísimo, por distintos motivos, nos queríamos. Y yo, como siempre digo, yo tuve 3 amigos en la vida. Uno de ellos fue Mario Bejarano, con quien compartí escenario y vida desde el año 1979 ininterrumpidamente hasta el año 2002, en que luego yo hablé con él y le dije que bueno, que ya quería
dejar los escenarios, dejar el compromiso que teníamos comercial juntos, porque luego hemos formado un equipo de sonido muy grande. Y también poco a poco la famosa cena de los viernes, que hasta hoy está, la extraño que de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, he tomado otro rumbo en mi vida y muchas veces la nostalgia hace que me considere que es preferible mantener una distancia para seguir teniéndolo en la cúspide que yo siempre lo tuve a Mario. A él y a toda su familia. A Mariela la conocí en la Concepción, a Lucy éramos vecinos en su momento porque somos de la misma generación del lote 4. Y puedo contar cosas pero profundas de Mario. Cuando iba a cumplir 50 años, se le armó un gran tole-tole porque decía, pero yo voy a cumplir 50 años, decía Mario. Y me acuerdo que con el doctor Yaike lo animábamos porque íbamos a hacer el gran cumpleaños, me acuerdo, en el Círculo de Gendarmería Nacional, hacíamos una gran locreada con su hermano, con Roberto, y el asado. Él era un hombre desprendido, generoso totalmente. Y ya hay que ese día, que nunca me voy a olvidar, y le dice, mirá, porque él creía haber llegado a la cúspide de su vida, decía, con los 50 años. Y le dice, no, le dice, con sus palabras, un hombre muy leído también. No, indudablemente muy leído para tener harto conocimiento como tenía Mario, ¿no? ¿Cómo? Digo, un hombre muy leído por tener harto conocimiento de todo lo que es nuestra cultura, como era Mario Bejarano. Charuto, te agradecemos. Yo no lo llamaría cultura, yo no lo llamaría cultura porque ya él mismo decía, él mismo quería ser muy respetuoso de esa palabra. Él decía costumbrista. Costumbrista. Sí, porque él entendía que la cultura necesitaba de mucho conocimiento científico. Y él entonces se llamaba como un gran narrador y descriptor de las culturas, de las costumbres lugareñas. Charuto, te agradecemos por este contacto telefónico. Gracias por recordarlo así a Mario Esteban Bejarano, un hombre que con su impronta ha dejado un muy buen recuerdo, no solo entre sus amigos, sino para toda la provincia de Formosa. Es un orgullo haber contado con una persona como él, un ícono dentro de nuestra cultura popular. Muchas gracias por tu participación. Yo, al contrario, quisiera agradecer a la producción del programa, a todos los que están ahí presentes, y un gran saludo a todos los que hemos compartido con Mario Bejarano, que siempre lo extrañamos, y a los que no lo conocieron, que pregunten, que indaguen, porque forma parte de la historia que nunca va a desaparecer de Formosa. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno, retomamos aquí con la mesa en el día que hubiera estado cumpliendo hoy, hubiera cumplido 89 años. No, 83. 80 y... Sí, no tanto. 1929 al 18. No, sí, al 89, 19, terminación 9 del año que viene, sí. 90 sería. Yo no llevo esas. Para mí el 3 de agosto era, anoche justamente antes de dormir le decía a mi marido, le digo, a esta hora en mi casa se sentía olor a empanada frita y pastelito. La serenata. Era lo mejor que me podía pasar en la vida, era la serenata a mi papá. ¿Qué era lo que más le gustaba a tu papá? Y voy a ser reiterativa, pero recibir a los amigos en la casa. Yo creo que era, no sé, una de las cosas que más disfrutaba. ¿Y qué no admitía? ¿Qué le disgustaba? ¿Era exigente contigo? Sí, conmigo sí. Pero te mimaba mucho también, Sí, me mimaba mucho, pero a su manera. A su manera, o sea, era muy machista. Arisco. Pero cuando sentía que uno no lo apachuchaba, no lo mimaba, se enojaba y largaba sus frases. Pero vos te acercabas y era como que, bueno... Se derretía todo, está bien, ponía límite, pero vos sabías que por dentro iba el proceso. Sí, por dentro iba el proceso, sí, no, súper celoso de mí, cosas que hoy yo veo nos permitía, pero
de mi casa qué sé yo, que se queden los candidatos, no, afuera. No, al estilo Igma. Sí, que pero no te vea. Tenía motivos para estar celoso. Claro. También por todo lo que pasó, Mario. Claro. Una vida Sí. dura, difícil. En la Bohemia, me contaba él, no sé, una anécdota muy, medio casi dramática, ¿no? Decía que estuvo solo en una oportunidad, solo, un momento más solo que estuve en mi vida. Y en una piecita, dice, no sé, 4x4, así que con un señor ahí que lo cobijó ahí en su soledad. Y él tenía un equipo Bafle con su equipo de sonido y muere el hombre ese. No tenía pariente, nada. Y dice, solo con el tipo ahí, velándolo, y ponía la música, todo lo que podía dar el equipo ese, porque él estaba solo ahí con el difunto. Dice que fue el momento que más solitario se sintió en ese momento, así. A mí me causaba gracia, yo no sé, verlo así, o no sé, uno con el susto, el miedo, estar en un descampado, así, en una zona donde decía algo, si era el Bernardino Rivadavia, hablaba de épocas. Por eso, hablando de la edad de él, decía, ya los amigos, todos los Cargampachín era muy, así, doble sentido, además muy... ¿Cuántos años tenía? Tiene todo. De 3 cifras debe ser. Siempre le dijeron a él así. Pero él lo tomaba así. Se hacía el enojado. Él pedía que le hagan tal cosa, decir tal cosa. Hacía, y había alguien que arrancaba una cosa así. Pues digo, un niño, un gran amigo. Yo lo quise mucho, siempre lo recuerdo. Amo a su familia. Hace mucho que nos estamos juntando, pero... Pero era un líder. Sí, totalmente. Un líder con sus amigos, una gestión de la amistad. Yo creo que yo fundamentalmente agradecer para mí, yo no fui el amigo de los viernes. Para mí es el maestro. Qué lindo. Es el docente de la vida, de la Aranduca. Lo que él decía, porque él sale de una generación donde aparecía la revolución industrial y parecía que le iba a comer, ¿no es cierto?, al costumbrismo, a nuestra identidad, y él estaba preocupado por esas cosas. Y por supuesto, eso hoy más que nunca necesitamos. Fortalecer hoy, nuestras pero raíces. Totalmente. Y él forzaba a sus amigos, a los hermanos Interco, que eran los cocineros, Mario le gustaba. Sí. 4, charutos, entre esos, 4, 5 de la mañana, a estar a hacer fuego. Sí. Conmigo no contaban porque... pero la mayoría de los amigos grandes que él tenía, hacer el loco. Sí. 4 de la mañana, si todo haga, siempre se hace cuando hacía frío. Y le gustaba cocinar, bueno, el tipo... Sí, pero siempre para agasajar. Siempre para agasajar a sus amigos, para recibirlos en la casa. Cuando él tenía el programa Provincianía en este canal, recibía a delegaciones de bailarines o conjuntos folclóricos en mi casa. No me pregunten cómo dormían, si parados, no sé. Pero eran grupos de personas de 20, 25 chicos. Pero para él era un placer. Para él era un placer. Y los atendía con mucho cariño. Y venían a actuar al programa de él. A propósito de los amigos, de la juntada de los viernes. Lucy no vino, ¿no? No. Bueno, entonces primeramente a Lucy, la voy a nombrar, Lucy Bejarano, Tubi y Doris, Rodrigo, Oscar Terán y esposa, Doris Ledesma, Carlos Miño, Luis Gandini esposa, Pili, Alberto y Miguel, las voces del camino, Coco Aguayo, Ñoño González, Roberto González, Jorge Santander, Tata Aguirre, Miriam y Eduardo, Lucho y esposa. No sé si por ahí se me escapó alguno, porque vos estás aquí. Sí, hay algunos nuevos, porque el grupo siempre se fue renovando, después ahí falta Martillo González, que también Martillo, hace poco se nos fue. Tati y Yoli Ferreira, ellos también frecuentaron bastante tiempo. ¿Y en qué fecha se fue tu padre? Papá se fue 4 de octubre,
San Francisco de Asís. ¿De qué año? 2004. 2004. Sí. Le llevó el Carey de Octubre. Lo llevó el Carey de Octubre. Que fue uno de los creadores del Festival de Carey de Octubre también. Claro. Sí. Todos los festivales se tienen que poner una... ¿Quién fue la génesis de...? En todas si se pone una placa va a Lo estar dijo el nombre de él. Charuto. Lo dijo Charuto. Sí, así. Y lo que Tal- hoy es tal el cual como- Festival del Pomelo, era el Festival del Banano en Clorinda, que... ¿O no? él va a saber más que No, yo de eso. Sí, pero... en realidad el Festival de Verano, digamos, muere un Sí. tiempo. Y él es ahí donde crea uno parecido, digamos, pero en Siete Palmas, que es el Festival de Canadá. Sí, pero es otra cosa. Hay un aspecto que yo quiero destacar, resaltar y recordar fundamentalmente, y esto va para mensaje para el pueblo de Siete Palmas, que Mario en un festival del Carandaú habrá sido uno de los más grandes, y él en ese festival hizo un discurso muy... A mí me quedó, era chico, habré tenido 14 años, en donde todo el pueblo participaba, porque eso eran realmente festivales populares, es decir, el pueblo organizaba el festival y todo se movía, todo el pueblo se movía para el festival. Y él en ese festival había pedido que cuando él parta se lo lleve a Siete Palmas. Y eso no pasó, no existe una comisión, no hay, no sé qué pasó. Bueno, esa es una deuda que tenemos los siete palmeños con Mario. Y otro, lo que recordaba cuando el profesor exponía de sus preocupaciones. Él un día me pregunta y me dice, ¿y Arguello? Pueblo no reconoce la irreferente escuela. ¿Por qué estos pueblos no reconocen a sus referentes? Entonces analizamos sociológicamente. Yo le decía, mira Mario, estos pueblos son todavía muy jóvenes y no te olvides el engendro, la guerra Guazú, que causó la Triple Alianza. Hay varios factores históricos que confluyen en esta parte de nuestros pueblos, le digo. Y teníamos, por ejemplo, a Tomás Riquelme, recuerdo bien eso, y me decía, ¿cómo puede ser que a Tomás Riquelme era un maestro Flor de Ceibo? Y era un gran pintor. Y me dice, tenemos personajes y referentes históricos que nos reconocen. Y yo creo que le debemos ese reconocimiento también a Mario, que bien acá hoy lo hacemos, pero cuando digo eso me refiero a nuestro pueblo. Es decir, los siete palmeños le debemos una referencia y un algo interesante, importante, porque los pueblos que no reconocen a sus referentes históricos, los pueblos que no tienen memoria, lo que no rescatamos como pueblo, es muy posible que no avancemos. En la historia de los pueblos están las raíces para continuar. Claro, pero acá hay un tema muy importante hoy que ocurre. Él era uno de los que se preocupaban que no se registraba nada. Sí. Que los pueblos vivían. Iba de generación en generación, de boca a boca, te cuento, y él no se registraba nada, y él empezó a registrar. Y ahí la humildad de él que decía, no, voy a hacer un ensayo, para que no me metan acá ni acá, porque van a agarrar los tecnócratas de la literatura y van a decir esto está mal. Entonces, él se metió por el medio. Así es. Hoy, yo que por ahí trabajo con jóvenes, con adolescentes, le presentás. Y es como encontrar la historia. ¿Quién me puede contar de la costumbre del año 60, 50? Bueno, acá está. Esto tenemos. Sí. Esto tenemos. Están en las bibliotecas. Por supuesto que siempre en educación todo es poco para saber más. Bueno, tenemos que ir redondeando un poquito, pasa rápido el tiempo, porque hablar de Mario Bejarano nos puede llevar horas y horas y todavía nos va a faltar tiempo. Pero me gustaría que en dos palabras, cada uno de ustedes, ¿cómo lo recuerdan o cómo lo definirían a Mario? Muchos seguramente van a coincidir, pero cada uno tiene en su corazón o en su mente cómo lo recuerda. Vos como hija, otro como amigo, otro como colaborador que le hiciste el prólogo. Para mí el Arandú-Caracate magistral, el hombre sabio, práctico, empírico, que tanto aprendió con la naturaleza. Es el hombre sabio, el Arandú-Caracate.
tan bien vinculada, sí, tan bien vinculaba y tan bien explayaba, tan bien explicaba, cómo sabía lo que decía el profesor hoy. Había cosas irrefutables, es decir, el empirismo, toda la ciencia, sabemos, hoy hemos avanzado, pero en esos aspectos creo que Mario es un hombre muy indicado. Yo aprendí muchísimo, y bueno, el gran compromiso que tengo con Mario es continuar este libro que me dejó como legado para hacerlo. Seguramente haremos con otras personas, ¿no? Y el otro... Para que Siete Palmas claro, y cada pueblo valore como un ícono como él, ¿no? En la cultura. Por supuesto. Gerardo, ¿vos qué podrías para decir? mí es el hacedor del contrato fundacional de la literatura costumbrista en Formosa. Eso es grande. Y personalmente me dio la bendición para los festivales de la caña con ruda. 18 años con 18 años, sí. Con ese festival. Sí. Que estamos en la semana. Estamos, sí. Y Luis, ¿cómo lo recordarías a él? Como un gran amigo, gran consejero mío, fue amigo de sus amigos. Un hombre de gran corazón. Así que por eso es que tengo tantos recuerdos muy lindos de él. Ese es mi concepto de él. El niño grande que tenía en su corazón. De un gran corazón. Sí, totalmente. Mariela, vos quizás como hija tenés muchas cosas para decir. A ver, elegí un par de palabras, a ver cómo lo definirías a tu padre. Pachín Ledesma le escribió una samba que se llama Cherubicha. Y eso es mi papá, para mí. Cherubicha. Eso encierra mucho. Sí. El Gran Norte. ¿Y tu hijo quiere decir algo del abuelo? No le llegué a conocer. No lo llegó a conocer. No, pero... Claro, 2004 ahora. Lautaro está por cumplir 8 años, pero la sangre no es agua. Seguro. Lautaro es un gran presentador, así que puede ser tu sucesor. Sí, va de generación. Sí, puede ser tu sucesor. Es increíble. Yo siempre digo, Dios mío, cómo... Porque sin conocerlo, su hobby es presentar. Mirá vos. Sí, ese es nuestro juego. Traen la sangre. Sí, cuando yo canto, él me presenta. Y bueno, y ama cantar, bailar, le gusta el folclore, ¿no? Le corre Bejarano por la sangre, sí. En una próxima edición de Pasión por Formosa te comprometemos a que vengas a cantar y que te presente tu hijo. Dale. Pero ya tiene una condición del abuelo. La próxima caña con ruda estás a mi lado así. Sí, y le presentamos al nieto de Mario Bejarano, vos sabés. Gerardo, tuvo una condición ya. Estuvo parado durante todo el programa, como el abuelo. Ya tiene pero al instante te respondió. Sí. No lo conocí. Es cierto, yo no saqué los tiempos. En el 2004 se nos fue. Sí, sí. Bueno, así lo recordamos a Mario Esteban Bejarano, animador de festivales, humorista, costumbrista, escritor, poeta y muchas cosas más. Excelente padre, amigo y Lucy dirá excelente marido también, ¿no? Y eterno. Porque un cariño para Lucy, ¿eh? Y para todos los que están ahí en esa mesa reunidos, como todos los viernes. Bueno, ustedes no se vayan enseguida, retornamos con el segundo bloque. Vamos a estar recordando a un referente del deporte, concretamente del fútbol de Formosa, aquí en Pasión por Formosa, por FTC, Canal 3 y Tropical FM 96.9. Pasión por Formosa, mi amada la hermosa. Hace muchos años por él